Este año se estrena la película de uno de mis libros favoritos de siempre, que es La lección de August Ogwonder, y en este video les voy a contar qué tal me pareció la película porque afortunadamente ya la pude ver. Básicamente tenemos la historia de August, un niño que nació con una malformación craneofacial que le generó muchos problemas para hablar, para respirar, para comer, para oír, y eso hizo que él tuviera una serie de operaciones pues durante toda su infancia y que recibiera educación por su mamá en su casa. Pero un día la mamá decide que ya es el momento en que él vaya a la escuela. Entonces la historia comienza el día en el que él empieza a estudiar y todo lo que eso conlleva tanto para él como para su familia y todos los niños que están estudiando en el mismo colegio. Quiero decirles que es una historia llena de emociones, llena de sentimientos, o sea, no solamente de tristeza, realmente de felicidad. Hay momentos muy cómicos, el papá de August es como un personaje que le da ese tinte cómico a la historia. Hay momentos muy divertidos, hay momentos muy emocionantes que dan ganas de llorar, o sea, dan ganas de llorar de felicidad y de tristeza. Está llena de emociones la película de principio a fin, así que seguro que les va a encantar. Es una película para disfrutar en familia. Uno de los mensajes más importantes que yo creo que deja tanto el libro como la película es la familia, todo lo que conlleva tener a una persona dentro de la familia con una condición diferente, ya sea por una discapacidad o una enfermedad. En el caso de August, eso cambia la dinámica familiar, como todos de alguna forma se enfocan en un miembro de la familia pues por su situación de salud. Eso muestra que todos cometen errores, que nadie es totalmente completo, que si bien los papás de él tratan de darle todo lo mejor a él, también tiene que darle lo mejor a su hermana y a veces fallan en eso. A mí en especial toda la parte que tiene que ver con Via, que es la hermana de August, me llega como, no sé por qué tanto, pero me llega muchísimo la historia que ella vive pues al tenerla a su hermano en la familia, y lo que hizo que cambiara como tal en su vida. Y aún así es una familia que funciona bastante bien, es una familia que envidias de alguna forma, tanto en el libro como en la película, como que te dan ganas de ser parte de... Otro de los grandes mensajes que deja esta película es sobre la amistad. Todos los niños que se enfrentan a convivir con August dentro del colegio, digamos que pues se ven de alguna forma enfrentados a la situación de rechazarlo como hace la mayoría, o a decidir ser parte de su vida, de volverse sus amigos, y eso realmente conlleva muchas cosas porque la sociedad generalmente no está preparada para asumir este tipo de decisiones como de apoyar a las personas diferentes, y eso afecta muchísimo a August y afecta muchísimo la dinámica del colegio. Así que el valor que se le da a la amistad durante todo el libro es muy importante y la película lo mantiene igual. La película de hecho también está contada como el libro por capítulos que están contando diferentes personajes, así de que tenemos diferentes visiones de la misma problemática, que es una de las cosas que más valoré del libro. Y el libro tiene como un par de citas que son como memorables, como cuando puedas elegir entre tener la razón o ser amable, elige ser amable, o esta que dice: todo el mundo debería recibir una ovación del público puesto en pie al menos una vez en su vida, porque todos vencemos al mundo. Las dos frases salen. La persona que dirigió, que es Stephen Chbosky, que además es escritor de Las ventajas de ser invisible y el director de esa misma película, sabe lo que valoran los lectores, pues la historia en general, y sabe respetar como las bases de todas las historias para volverlas al cine. Así que me encantó el trabajo que realizó. Y por último, pero no menos importante, es el casting completo que tiene la película. Esto sí es específico del casting. O sea, tenemos a Julia Roberts de la mamá, y yo cuando la veía actuar pensaba en todo lo que pasaba dentro de ella, porque conocemos algunas de esas cosas en el libro. O sea, hay un momento en que cuando están llegando al colegio, August dice como: yo estoy asustado, pero puedo ver en la cara de mi mamá que ella también está asustada, que sabe que me puede ir muy mal, y lo sentí, o sea, realmente sentí que ella transmitía eso. Owen Wilson también genial como papá, o sea, le aportaba el momento cómico perfecto, y las enseñanzas que le hacía a August, genial. La actriz que hizo de Via, que no la conozco, fue buenísima. Los que hicieron el elenco infantil, obviamente empezando por August, estuvieron a la altura. O sea, realmente yo tenía las expectativas muy altas en esta película porque el libro me gustó mucho y tenía como recelo de que fueran a dañar la historia, pero quedó en perfectas manos, quedó genial. Le adicionaron unas escenas que valen la pena, o sea, que son como regalos para los lectores.
Así que si ustedes no han leído el libro o no han visto la película, los invito para que compren el libro o vayan a ver la película. Se estrena este 23 de noviembre en todas las salas de cine de Colombia. Yo me siento afortunadísimo, gracias a Cine Colombia, por haberme invitado a ver esta película, porque era de las que más esperaba en el año y haberla podido ver con tanta anticipación fue genial. Estoy seguro que ahora que la lancen voy a ir al cine a repetírmela porque es muy buena. Lleven pañuelos porque seguro que van a llorar. Mucha gente lloró nomás cuando la estamos viendo nosotros, se van a reír, se van a emocionar un montón. Vayan en familia porque es una película que vale muchísimo la pena. Así que espero que con este video les haya dado suficientes razones para ir a ver esta maravillosa historia. Espero que les haya gustado mucho este video. No se olviden suscribirse al canal y activar la campanita si no han pues todavía activado o suscrito al canal, que me pueden seguir en mis redes sociales como @AlejoDiAlgo y en mi segundo canal que se llama De Viaje con Alejo, en donde les voy mostrando los viajes que voy realizando pues en mi vida en general. Muchísimas gracias por haber visto este video y nos vemos en otro. Chao.